por todos los pecados. Son muchos. De hecho, hay un pasaje donde Pablo habla de inventores de males, o sea, el pecado se puede seguir inventando pecados, así que no está cerrada la lista de pecados, de hecho. Y ya que haya gente inventora de males, quiere decir que la creatividad humana para el mal no tiene límite de lo que podemos ver hoy en día. Pero vamos a ver, yo traté, así como en el pasado, las clases pasadas, elegí pecados muy dañinos para la iglesia, muy dañinos para la familia, para el matrimonio. La semana pasada hablábamos también de otros pecados que son muy dañinos para la iglesia. Traté de elegir esos pecados, los que le hacen mucho mal al conjunto del cuerpo de Cristo. Y voy a tratar de desarrollar algunos más, así en bloques, en paquetitos, y hacer un cierre, a ver si me da el tiempo. Y van a quedar algunos afuera. Veo si no puedo hacer el cierre que yo espero, si el tiempo no me alcanza, quizás haya que agarrar los que nos sobraron, hacer una especie de reajustado y hacer eso con el cierre la semana que viene. La intención mía es cerrar hoy, pero vamos a ver si me alcanza el tiempo. Yo quería en realidad hacer una ruleta grande con todos los pecados. Que va deteniéndose de que hay uno y hablar de eso, el que toque. O pasar a los hermanos, hacer girar la ruleta y el que toque, no solamente antes de hacer la clase sobre ese pecado, el hermano va a contar sus experiencias con ese pecado. Lamentablemente no puede traer la ruleta y no podemos hacer eso, que estaba muy bueno, porque nos sinceramos cada uno de nosotros con todas nuestras cosas más turbias. Pero bueno, ¿no? Elegí yo así arbitrariamente. Y elegí uno que tiene mucho tiempo, cuando yo diga primero van a decir, no tiene mucha relación con nosotros, no, a mí no me pasa. Pero cuando vamos metiéndonos un poco más en esto, vamos a ver que no solamente que todos estamos expuestos a esto, sino que es yo creo, el pecado del momento en la iglesia de Cristo. Y te van a decir, ¿en serio? Vamos a ver si es así o no. La envidia, ¿no? La envidia es el primero de este paquetito que yo junté de varios pecados, juntos que están relacionados. Y el primero que elegí es la envidia. Y curiosamente, hay un pasaje que tengo yo acá, que lo tengo bien impreso, que está en Salmos 73:3 y dice, mismo David, y dice, ¿no? Pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y malvados. Tan llenos están de salud y no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ven los malos pensamientos, hablan mal de la gente, hace mal, que es una persona terrible, y yo sentir envidia de esa persona. O sea, es algo bastante contradictorio y el salmista lo admite. Y es un buen ejemplo para nosotros admitir cuántas veces nos hemos enojado porque a fulanito le va bien y nosotros nos va mal, o no nos va como quisiéramos. Y si yo hago esto, y él no hace nada, se burla inclusive, dice acá, ¿no? Y esto me lleva a lo que veíamos el martes en aquel pequeño breve comentario de este hermano que decía cómo nosotros, ¿no? Nos cuesta tanto discernir sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que hay en nosotros. Yo les invito a buscar Santiago 4:2. ¿Qué dice? Santiago 4:2. 4:2, sí. ¿12? 2. Santiago 4:2. ¿Qué dice? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien, pues después pasar al Señor y pedís mal, ¿no? Para gastar en vuestros propios leyes. A ver, ahí está hablando de la envidia, ¿no? Que los carcomes, venme de vuelta, por favor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien, sí, a ver un poquito ¿Más? Sí. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo esta cuestión es una historia de nunca acabar, porque uno puede decir, bueno, yo cuando tenga tal cosa, voy a estar, se va a parar mi enojo, ¿no? Y cuando lo tengo, ¿no? Yo quería el auto, ¿no? No, cuando tengo el auto, tengo ganas de tomar colectivo.
y me compré el auto. Seguimos hablando de Juan Pérez, ¿no? Y Juan Pérez se compró el auto, la chatita como le dicen, ¿no? Pero resulta que el vecino se compró, como les dije, la camioneta 4x4. Y él dice, ¿pero por qué que es un incrédulo, que tiene, después de la comanía de Gauchito Gil ahí en la camioneta, tiene una 4x4, una Hilux, y yo ando en esta Catamina, que no? Yo quería esto, cuando lo obtuve, sí que lo obtengo, pero no, siempre hay algo más, ¿no? Siempre la zanahoria está más allá, porque hay un problema, estamos tratando de llenar un vacío con esto, ese es el problema de envidia, que yo estoy queriendo ocupar un espacio vacío que hay en mí. O sea, no está mal querer cosas más lindas, o sea, todos quieren cosas lindas, no está mal eso, lo malo es cuando eso me carcome por dentro, y cuando lucho y no peleo por obtenerlo, hago lo que sea por obtenerlo, y cuando lo obtengo, resulta que quiero otra cosa. Y nunca me sacio porque nunca nos va a llenar las cosas materiales nada, nunca nos va a llenar ningún vacío. Es curioso que en la lista de 1 Corintios 13:4 dice que hay una contraposición que el apóstol Pablo hace entre la envidia y el amor. Dice, el amor no tiene envidia, o sea, es contradictorio la envidia y el amor. Entonces, yo no puedo amar y al mismo tiempo envidiar. Eso es contradictorio bíblicamente hablando. Si yo realmente amo, si el amor de Dios está en mí, yo no debo tener envidia. Al contrario, como hacemos tú, si a alguien le va bien, qué bueno que le va bien. ¿Sí? Ese debe ser nuestro sentimiento. Qué bueno que le va bien. Sí, pero él hace las cosas mal. Bueno, todos lo hacemos mal. Ese es el punto. Como decía el hermano el día martes, ¿no? No es que yo voy a ganarme algo haciendo bien. Nos tenemos que dar cuenta que en realidad somos todos malos y todos necesitados de Cristo. Ese que le va bien y que yo envidio, y yo también. ¿Sí? Así que la envidia es una cuestión que nos carcome por dentro y nos saca lo peor de nosotros. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo envidia, ¿no? ¿A quién debe tener envidia? Y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, no, la verdad que no soy una persona envidiosa. Y uno dice, ¿en la iglesia hay envidia? No, no creo. ¿Cómo va a ver? Somos todos hermanos y nos amamos. Vamos a ir metiéndolo un poquito más adentro con estos pecadillos. Y vamos a ver otro que está pariente de este, que es la codicia, la avaricia, ¿no? El famoso materialismo. Hay en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero, porque de tanto tener hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o comer poco, pero siempre duerme tranquila. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así, quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. A fin de cuentas, acaba por irse de este mundo tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada de lo que tanto trabajó le costó ganar. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar y pasarnos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados? Entonces, Eclesiastés 5, del 10 al 17, es la traducción latinoamericana. Interesante esta reflexión de un hombre rico. No olvidemos que el que escribió esto era un hombre rico y decía que acuérdate, porque las riquezas no te dejan dormir. El tipo que trabaja, come poco, come mucho, pero duerme tranquilo, ¿no? Y un día se hace un mal negocio y resulta que todo lo que tenía lo perdiste, ¿sí? Y esto nos lleva un poco a reflexionar sobre lo que dice ahí en Lucas 12, 16 al 21, que es lo que una historia muy conocida, que la entiende, por favor. Lucas 12, 16 al 21. Amén. ¿Qué dice? También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios.
Bien. Interesante esa reflexión de Jesús, ¿no? Jesús era un hombre que decía que, como, digamos, uno puede decir, ¿qué cosas enseñaba Jesús? Muchas, pero respecto al dinero, ¿qué decía Jesús? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, decía Jesús, que tenía, bueno, y ahí entramos quizá en lo más terrible. Según unos, Jesús vestía de Armani, no de Armani el arquero, de Armani, de marca Armani, de la mejor marca, andaba, ¿no? Tenía tanto dinero que tenía que tener un tesorero que administra sus dineros, ¿no? Etcétera. Porque él era el hijo de Dios y ¿no? Pero si uno analiza los evangelios, a ver que Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, y esa misma gente dice, no, eso quiere decir que no tenía un lugar fijo donde morar, que él andaba de un lugar a otro, pero siempre la gente rica que se recibía en su casa tenía las mejores, estaban en los mejores hoteles de la época. ¿No? Hay dos visiones de Jesús. El Jesús rico y el Jesús pobre. No sé quién vio la película, es muy interesante, el libro es mucho más interesante, pero la película es muy buena. El nombre de la rosa, ¿alguien la vio? La película vieja, pero no la vieron. Es una película muy interesante, claro. El que no sabe historia va a entender la mitad de la película. Pero aún así es muy interesante porque en esa película trata sobre la Edad Media, es una película policial, de crímenes, pero trata una cuestión de fondo que discutían en ese momento la Iglesia Católica, el seno de la Iglesia Católica. Los líderes de la Iglesia católica, en este caso los monjes, los curas, tienen que ser ricos o tienen que ser pobres. El Papa tiene que ser rico o tiene que ser pobre. Y había toda una división dentro de la Iglesia discutiendo si los monos franciscanos, porque son la charlerita y esa sotana sangre con el virito, los franciscanos defendían la pobreza de Cristo. Y los otros, todos con sus lujos, los oro por todas partes, por supuesto, decían, no, Cristo es un rey, los hijos del rey tienen que vestirse como él, ¿no? Y andaban con sus sirvientes que los llevaban a UPA, ¿no? Y esta discusión que se daba en la Iglesia medieval católica sigue estando muy presente, pero se trasladó a la Iglesia evangélica. Nosotros la discutimos nosotros si nosotros los cristianos debemos ser ricos o no, si debemos o no. Y uno va a escuchar, como usando ejemplos de Cristo, que dicen esto, que Jesús se vestía con lo mejor, porque era tan buena su ropa que los romanos no quisieron romperla, sino que se la jugaron, lo cual es cierto, o sea, era una ropa muy... La única ropa que tenía Jesús era la única, pero era de buena calidad. ¿No? Lo cual no lo convierte en millonario. Yo tengo algunas cosas de buena calidad y soy millonario. ¿Cierto? Pero Jesús tenía eso solo. Andaba con lo opuesto. O sea, no era para Jesús, y de hecho lo dice con toda la letra, la vida del hombre no consiste en lo que tiene que conseguir. Jesús de hecho nos dejó un versículo que nunca queda registrado en la boca de Jesús. Pero sí lo recuerda después el apóstol que en el libro de Hechos dice, como nos dijo Jesús, mucho mejor es dar que recibir. O sea que Jesús tenía como filosofía de vida dar en lugar de recibir. ¿A qué viene cuenta todo esto? Porque vemos en la enseñanza que Jesús decía, no acumules. ¿Para qué acumulas? ¿No? Se supone que lo que uno recibe es para compartir con el que lo tiene. O sea, hay gente rica en la iglesia, la hay iglesias que no son como nosotros que tienen ricos. Y esas iglesias con ricos, ¿para qué esa gente es rica? Para compartir, para ayudar al que necesita, para ayudar a la obra, etc. Está bien que haya esa gente en la iglesia. No estamos diciendo nosotros franciscanos que decimos todos tenemos que ser pobres. No estamos diciendo eso. Está bien que la gente tenga más que otros, pero esa gente que tiene más no tiene más para guardarlo, sino que tiene que tener más para compartirlo, lo cual es una cuestión totalmente contradictoria con el mundo en el cual vivimos, porque nosotros vivimos en un mundo capitalista. Estoy diciendo esto porque lo que vamos a leer ahora pareciera que fuera escrito en un mundo capitalista y fue escrito hace 2000 años cuando no existía el capitalismo. Pero parece que hablará de nosotros, lo que vamos a leer a continuación. El capitalismo tiene unas bases, nosotros tomamos siempre, ¿no? Y escuchamos a los predicadores de Estados Unidos sobre todo, que hablan qué terrible que es el comunismo, el socialismo, todo malo, bla, 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 ¿no? Lo cual tiene parte de razón, porque hay muchas cosas que estas ideas políticas sostienen que son anticristianas, pero hablan siempre del capitalismo como si el capitalismo fuera la maravilla bajada del cielo, ¿cierto? El capitalismo es igual al cristianismo, aparentemente. Una vez, de hecho, yo estudiaba profesorado, estaba estudiando capitalismo, y estaba leyendo y de repente veía que las cosas que hablaba
de la sociedad capitalista, y de hecho lo hice en mi tachí, sociedad capitalista puse iglesia, y era lo mismo. Lo que la iglesia deseaba de tal tiempo para tal fecha, era lo mismo que la sociedad capitalista. La iglesia era una sucursal del mundo. Y lo que deseaba la iglesia es lo que el mundo capitalista deseaba. No había ninguna diferencia. Y la base del capitalismo, de hecho, los creadores del capitalismo moderno, como Adam Smith, sostenía esto. Y hace poco escuché a un financista de Wall Street diciendo lo mismo. ¿Cuál es la mayor virtud de la humanidad, según ustedes? ¿A quién me puede decir? Según su criterio. ¿Qué le parece a usted que es la mayor virtud de la humanidad? No, pero virtud propia, ¿no? Dios no es tuyo. ¿Cuál es la mayor virtud que podemos encontrar acá? Sí, yo no soy el conocimiento, la preparación. Conocimiento puede ser uno. A ver qué otra. El trabajo. El trabajo. El trabajo. La vida. La vida, bueno, la vida es. Otros van a decir el amor, ¿no? La solidaridad. Hay tantas cosas que decir. Bueno, este hombre también decía que la mayor virtud del ser humano es el egoísmo. Este es el fundador del capitalismo, de todos los libros de economía modernas, los que siguen nuestro presidente, todos, ¿no? Pero todos, muchos, la mayor parte de los economistas siguen esto, la mayor parte de nuestros ministros de economía siguen esto, la mayor parte de nuestros líderes políticos siguen esto. La mayor virtud de la humanidad es el egoísmo. Entonces, decía él, la suma de todos los individualismos, de todos los egoísmos personales, va a llevar a la felicidad de la raza humana. ¿No? Evidentemente funcionó re bien sus ideas, pero la verdad que la raza humana es más feliz, no puede ser. No puede haber un mundo más feliz y más lleno de riqueza, porque Dios se llamaba la riqueza de las naciones. Hay algo que no funciona. Y esa es la base de nuestro mundo moderno. Y otra, cuando hablando de economía, la base de la economía moderna del capitalismo es la acumulación. Hay que acumular porque mientras más se acumule, más crecen los empresarios, más dinero ganan, y cuando ganen mucho dinero, porque está el trabajo además, y cuando ganen mucho, eso se va a empezar a derramar, y la gente de abajo va a recibir riqueza porque ellos son muy ricos. Esa es la idea de Milei. La teoría del derrame, ¿no? Claro. Milei, mucha gente tiene esta idea. Todavía yo miro para arriba y no derrama nada. Pero bueno, seguimos esperando que se Ni derrame. pájaros más, ni pájaros siquiera. Seguimos esperando que se derramen las riquezas, ¿no? Estas son las ideas que parecen ridículas, pero es lo que rige el mundo moderno. La acumulación y el egoísmo. El personalismo, el saber si que pueda, y este gobierno es la mejor encarnación de eso, ¿no? Porque el libertarismo es una rama extrema del capitalismo, o sea, del liberalismo capitalista. O sea, más aún, sálvese que pueda. Usted haga lo que quiera, pero a usted no le cueste dinero al Estado, ¿no? Esa es la filosofía. Bueno, esta misma palabra que acabamos de leer es lo contrario a eso. No acumules, dice. ¿Para qué te sirve acumular, dice Jesús? ¿Te va a servir de algo? Esta noche te voy a buscar tu arma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que juntas? Es lo mismo que nos decía recién hace un rato Salomón. ¿De qué te sirve? La Biblia dice no. Uno tiene para dar. Y si uno no estudia el Antiguo Testamento, va a ver que el Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento son anticapitalistas. Porque vos podías acumular un montón de tierras, pero al cabo de 49 años la tenías que devolver a la familia, aunque no te paguen un peso de lo que te debían. Y cada 7 años los esclavos tenían que ser liberados, no podías tenerlo para siempre. Y si vos le embargabas la ropa a alguien, le tenías que devolver a la noche. Y si vos cerrabas un campo, no podías agarrar hasta el último granito, tenías que dejar que lo que se caiga, para los pobres. Estaba prohibido en Israel acumular tierras, acumular riquezas, no se podía. Tenías que dejar siempre para lo que necesita y devolverle siempre al dueño original, para que todos tengan más o menos parecido. Ya el Antiguo Testamento era anticapitalista, y la enseñanza de Jesús es totalmente anticapitalista. No acumules, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los pasajes que vamos a leer ahora, tengo un segundito en la Biblia porque quiero leer la Biblia. Si no lo leo acá, lo busco acá, síganme todos porque es muy interesante, todos lo conocen, pero lo vamos a llevar a la iglesia moderna. Porque la iglesia moderna parece que nos olvidamos algunas cosas. Primero de Timoteo 6:6. Primero de Timoteo 6:6. Dice, ¿tienen? Amén. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo cuando era chico, leí este pasaje, yo decía, Pablo está exagerando. Decía, no puede ser, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es verdad que el amor al dinero está detrás de muchas cosas desgraciadas del mundo, pero todo, no, Pablo exagera, yo cuando era chico. Pero uno después se pone a analizar y detrás de cada cosa, de la trata de personas, de la contaminación ambiental, hagan lo que ustedes quieran. Y detrás, ustedes siguen la cadena, hay un tipo que quiere ganar más plata. Hay gente que quiere, a costa de lo que sea, ser más rico. De hecho, nosotros nos hemos dedicado en algún momento a revisar situaciones de la vida diaria o de las catástrofes en la provincia, y hemos conversado y hemos buscado esta línea y siempre llegamos a que el problema es la detrás de todas las cosas, siempre hay un tipo que quiere ganar más plata, a costa de lo que sea. La raíz, decía Pablo, así, no había capitalismo en esta época. Y el tipo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto está en todas partes. Y lamentablemente se nos metió el Cristo. Y tenemos la famosa, ¿no?, evangelio, teología, no sé, de la prosperidad, que hoy está en su auge, ¿no? Tenemos predicadores que reclaman dónde están mis millones, etcétera, ¿no? No voy a hacer nombres. Perdón, hoy leíamos en casa a un pastor que está vendiendo terrenos en el cielo. Dice que él tuvo una reunión con Dios, que se le presentó al Señor y le dijo que podía seguir vendiendo terrenos en el cielo. Vale $100 el metro cuadrado del territorio en el cielo. Da un link y que baje la aplicación y que están saturados y que si se demoran en atender, que esperen, porque tienen tanta demanda que no dan abasto para poder hacer esto. $100 Lo grave es que hay gente que cree eso. Claro, eso es lo grave. Hoy lo veíamos y nos asombrábamos en casa de esto. Gente que hace cualquier cosa porque quiero tener. No era un TikTok, era un tipo diciendo que si es pastor en tal lugar y que Dios le dijo que venda terreno en el cielo $100 el metro cuadrado. Y después nos reímos de cuando surgió la reforma protestante, era en contra de eso. La Iglesia Católica empezó a vender perdón. Vendía el perdón a cambio de dinero, usted podía hacer. De hecho, ellos predicaban en las calles: usted puede haber violado a la misma Virgen María, pero si usted paga esta indulgencia va a recibir perdón instantáneamente. Así decían, ¿eh? Esto predicaba, y de hecho Lutero se puso loco con esto y salió la reforma protestante. Pero nosotros estamos en esto. De hecho, mucha de la riqueza de los católicos nació allí. De hecho, la catedral de San Pedro se construyó con esa indulgencia. Y hoy en día, ¿en qué estamos nosotros? En esto, la codicia, ¿no? Siempre la palabra. Y digo, espero que me siempre la palabra. Bueno, además, ¿no? Siempre la palabra, siempre y usted va a recibir, ¿no? Pague, siempre. A raíz de todos los males de la muerte. El otro día me reía porque hubo un incendio hace un par de años en Chile terrible, murieron 137 personas. Un incendio forestal, uno de los más grandes de las últimas décadas. Murió 137 personas, se perdieron miles de millones de propiedades. Y viste que lo agarraron a los responsables. Era un bombero y uno que trabajaba en la cuestión forestal. Exacto. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos, cuando había mucho incendio, cobraban unas extras. Entonces pusieron unos petardos con unas cosas, unas bombitas, para hacer incendios, para trabajar en la gente y ganarse unos pesitos. Increíblemente todo. A raíz de todos los males. Este amor al dinero en grande y en pequeñeces también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hablando del futuro, ¿no? O sea, esto que fue escrito en el pasado, hablando del futuro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se va. Esta es la iglesia de hoy. Esta es la iglesia que vivimos hoy. Falsos maestros que venden y hacen a la gente, convierten a la gente en mercadería. La gente es mercadería. Mientras más gente tengas, tenés más fuentes para sacarle dinero. Y lo único que se predica es dinero, y lo único que buscan es dinero, y la gente de afuera que ve, los pastores son millonarios. Lo único es todo plata. Si vos querés ser millonario, ponete una iglesia. Dice. ¿Por qué? Por esto. Y uno lo ve afuera de la iglesia universal, pero está acá adentro, se nos metió a nosotros. Porque está, uno dice acá, pero no, acá en San Mariano hace 45, no importa, la iglesia es una sola. No es que esta es una iglesia, la vuelta es otra, la iglesia hay una sola. El cuerpo de Cristo tiene uno solo. Y está metido dentro de nuestro como un cáncer, lamentablemente. ¿Y esto es producto de qué? Envidia, codicia y avaricia. La gente quiere eso, quiere un Dios que le dé sus deseos. Y hoy quieren ser millonarios. Entonces, si Dios les promete que van a ser millonarios, bueno, quiero ese Dios. Y si me están prometiendo el terreno en el cielo, tiene razón. $100 de ganancia, ¿no? Dios mío. A eso hemos llegado, ¿no? Falsos maestros que introducirán en la iglesia doctrinas destructoras. Esto es el movimiento actual, el movimiento apostólico, pseudo-apostólico, que empezó así y que hoy en día lo único que predican es esto. Y le hablan de los billetes y siempre la palabra y no, etc. No es el tema ese en realidad. El tema es cómo en nosotros, en nuestros corazones, se formó este cáncer. ¿Cómo lo estirpamos? Porque está bien, esa gente es muy difícil que venga acá. Porque viene un tipo de esa iglesia y nos escucha, primero ve los autos que están estacionados. Esos que están encadenados al árbol, ¿no? Ve los autos que tienen. Dicen, entra, ¿no? Ve la ropa, ¿no? Ve los relojes. Hizo que lo arreglé, porque tenía pegado cositas, ¿verdad? El aguinaldo me dio una pulsera porque estaba pegado. ¿No? ¿Ves? ¿No? Ve la cámara que viene. Oh. Y ya con eso ya. Y escucha este mensaje, ¿qué hace el tipo? Se va. Y nunca va a escuchar. Y es lo que. ¿Quién decía? No me acuerdo quién decía. Hay gente que está en la iglesia, que está mucho tiempo en la iglesia, que descree de la iglesia, que se va de la iglesia y que reniega de la iglesia, porque dice que el evangelio los defraudó. Pero resulta que nunca conocieron el evangelio, conocieron ese evangelio. Ese falso evangelio, el evangelio de prosperidad, como no obtuvieron lo que quisieron y hicieron todo lo que les pedían y no obtuvieron la riqueza que les prometían, dijeron, no, el evangelio no sirve. El evangelio es otra cosa. Y resulta que el evangelio nunca lo conocieron, no saben lo que es el evangelio. Y esa gente va a llegar un día que va a decir, pero yo estuve y no estuviste. Nunca conociste el evangelio, porque el evangelio es una buena noticia de salvación. No es esto que nos venden, no es esto. Esto es avaricia. Que nos digan que tenemos que ser millonarios, es mentira. Si alguien, Dios lo bendice para ser millonario, bárbaro. Y recuerde que si Dios lo hace millonario, bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos, bendiga al que necesita. Al hermano y al no hermano. Utilice lo que tiene para bendecir a otros. Pero en general, la mayoría no son muchos de vosotros ricos, dice el Pablo. ¿No? Y de hecho, el pasaje más famoso del Nuevo Testamento, por lo menos, o uno de los más famosos, está en un contexto tremendo. Porque todos decimos, ¿no? Cuando yo quiero probar un, no sé, a ver, contame, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo estás estudiando? Ahora nada. Sí, ¿Qué estás estudiando? profesorado De lengua de enseñanza. ¿cuál es la peor materia? Bases neurológicas del aprendizaje. Ya que suena feo, ¿no? Bases neurológicas, ¿no? Estoy estudiando, pero ¿saben qué? Me voy a esforzar porque todo lo puedo explicar mejor. ¿No? Y así lo explicamos todo, ¿no? Yo no puedo hacer un gol porque soy un tronco, pero todo lo puedo. Y hago el gol y me saco tengo la renegada, todo. Filipenses 4:3, ¿no? Y está bien, de verdad, o sea, todo lo puedo hacer en Cristo me fortalece, pero vamos al contexto de ese pasaje. Eso está en Filipenses. Siempre nos olvidamos de los contextos donde las cosas se escriben. Y ahí nace la herejía. Sí. Olvidarse del contexto. Las herejías a veces simplemente cuando nos golpea algo decimos, pero ¿por qué me golpeó? Y decían, mira, te dijo.
¿no? Filipenses 4:10 vamos a leer. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, etc. O sea, la gente de Filipo, que era la gente muy generosa, pobre y muy generosa, era la iglesia más pobre y al mismo tiempo la iglesia más generosa. Y la gente de Filipo estaba queriendo ayudar a Pablo, pero no había en ese entonces la oportunidad de enviar cosas como hoy en día. Hasta que no tuvo la oportunidad de tenerlo cerca, no le podían enviar ayuda. Y cuando le enviaron, dijo, bueno, yo sé que ustedes querían ayudarme, nada más que no se le había presentado la oportunidad, pero yo no se preocupen, yo estoy enseñado en todo, yo sé hasta pasar hambre, yo estoy preparado para tener abundancia y estoy preparado para tener, porque yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. El contexto del pasaje nos dice que los cristianos tenemos que estar enseñados en la abundancia y en la escasez, ¿no? En el hambre inclusive, ¿no? Aunque dice la Biblia que no hay hijo de un justo que prendie pan, pero en necesidad, estamos diciendo, en escasez, en lo poco, porque en todo lo vamos a poder hacer en Cristo que nos fortalece. Pero ese es un versículo que visita mucho a los misioneros, por ejemplo. Por ejemplo, Porque ¿no? la iglesia no tiene la cultura de ayudar en las misiones y nuestros hermanos pasan literalmente hambre. Comen cada 3 días a veces. Literalmente Es hambre. que lo de la prosperidad de esa gente. O sea, tiene una iglesia tan próspera y hermanos que yo he escuchado, pseudo pastores, pseudo apóstoles, no, porque este traje italiano, pero bueno, me costó $5.000. Este reloj de oro, no sé cuántos miles de dólares. Agarró a vender y mandaron a los misioneros que se mueren de hambre. ¿Cómo puede ser unas iglesias que si gastáramos la mitad de lo que se gastan en esos templos gigantescos y lujosos en mantener misioneros, se acaba de predicar el evangelio en todo el mundo? No hemos logrado predicar el evangelio hasta el último de la tierra porque los misioneros no tienen apoyo, porque nos envía gente y la plata la tenemos. La plata la tenemos. Probablemente está mal invertida. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante que avala esto que estás diciendo. Trabajamos mucho tiempo en la Convención Bautista, donde costaba muchísimo conseguir el dinero para mantener a la convención en funcionamiento. Sin embargo, cuando armaban los congresos misioneros, más de una vez lo hicieron en Cancún. En Hawái tenemos. En Hawái. O sea, no había plata para sostener a las iglesias o a los pastores o a quien correspondía, pero las misiones las iban a hacer allá. Los puestos misioneros en Miami. ¿No? Eso lo vivimos nosotros con nuestros propios ojos. Y esto nos lleva, bueno, todas estas cosas relacionadas, usted me va a decir que está relacionado con codicia, avaricia, envidia, idolatría. Sí, porque si el objetivo es, si el dinero se convierte en la base de mi vida, el dinero es mi Dios. Si todo lo que quiero en la vida es dinero, si todo lo que hago es por dinero, ¿quién es Dios? El dinero. Y eso se convierte en idolatría. La avaricia lleva a la idolatría, ¿no? Y todo aquello que ocupe el lugar de Dios va a ser idolatría. Y eso, bueno, hay un montón de otros pecados que me van a llevar como consecuencia de estas cosas, ¿no? Fíjense, tenemos una iglesia trastocada, una iglesia retorcida por producto de la codicia, de la avaricia, ¿no? De querer tener la idolatría, bueno, etc. Tengo acá por ejemplo no diezmar y ofrendar. Hay infinidad de cosas que son derivados de este espíritu acumulador que tenemos, ¿no? Acumular dinero, de querer más de lo que Dios nos da. Tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos dio. Y si nos da más, bien, bendiciones. Pero si nos da menos, todo lo podemos que estamos fortaleza. Ese debería ser el espíritu de los cristianos. Bien, pasamos a otro. Pecadillo. Pecadillo. No picadillo, pecadillo. Incredulidad. Incredulidad. Este es otro gran problema que tenemos. Yo me hago cargo, es un gran problema que yo tengo. Soy una persona que me cuesta, un Tomasito, ¿no? Es un problema que es muy, muy grave porque si no hay fe, vamos a ver, ¿no? La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice yo conozco el camino y actúo por su propia cuenta, ¿no? Dudar
es una facultad de nuestra mente, pero la incredulidad va más allá y prevalece aún cuando existe evidencia de algo. Acá voy a hacer una salvedad, yo tengo marcadas unas cosas. Y doy como un ejemplo, justamente. Porque uno dice, claro, pero entonces no hay que dudar de nada. Porque si yo dudo, soy incrédulo, ¿no? Como Tomás. Y ahí fíjense, si ustedes ven en Hechos 17, 11 y 12, y ustedes ven en 1 Juan 4.1, nos está diciendo que los hermanos de Berea, que era justamente en la zona de... Repíteme la texto. ¿No? Repíteme la texto. Hechos 17, 11 y 12 y 1 Juan 4.1. En Hechos 17 nos habla de los hermanos de Berea, ¿no? Ahí en la receta de Filipos, en la región de ¿Hecho qué? Hechos 17, 11 y 12. Y en ese pasaje de Hechos nos dice que, Pablo dice, ¿no? Que los hermanos, Lucas en realidad, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los demás. Porque Pablo enseñaba y cuando llegaban a sus casas, revisaban la escritura a ver si lo que Pablo decía era cierto o no. O sea, dudaban de Pablo. Uno dice, pero qué incrédulos. ¿Cómo van a dudar del apóstol Pablo? Y sin embargo la Biblia los elogia por eso. Hechos 17, 11 y 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fíjense esto, qué interesante. ¿Por qué es interesante leer el siguiente pasaje, el siguiente versículo? Porque ellos dudaban, ponían en duda lo que se estaba enseñando. ¿Será cierto? ¿Será como Pablo dice? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero una vez que lo corroboraban, dice, creyeron muchos de ellos. O sea, la duda sirve para llevarme a la verdad y para fortalecer mi fe. ¿Se entiende la diferencia entre la duda de, ya vamos a ver un ejemplo, la duda de que no creo nada, que no soy un incrédulo, y la duda de, ¿será así? Y ahí en 1 Juan 4.1 dice, probad todos los espíritus. 1 Juan 4.1 dice, amado, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No crean todo lo que les diga, sino ahí tenemos, ¿no?, las consecuencias, lo hablábamos recién. No crean todo lo que les diga, prueben. O sea, si no creas todo, me está diciendo, ojo, no es que cualquiera que te diga cualquier cosa, porque hay muchos falsos profetas. O sea, hay una duda que es buena, porque si no, yo no aprendo, si no tengo dudas, no aprendo nada. O sea, si yo nunca me pregunto nada, si no pongo en tela de juicio nada, nunca voy a aprender. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que quedar con la duda, ¿no? Si yo tengo duda, ¿qué pasa? Si yo la dejo ahí, eso se convierte en incredulidad, pero puede ser. No, yo no sé si esto es así, ¿eh? Bueno, averigua. Pero si no, y pasan 10 años, no, pero yo no sé si esto es así, pero tuviste 10 años para saber si esto era así o no, amigo. ¿Sí? Entonces, la incredulidad puede surgir de la duda, pero la duda por sí sola no es mala, es natural el ser humano dudar de las cosas. Lo que tenemos que hacer es ver, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la palabra de Dios, si es así, y si es así, eso va a fortalecer mi fe y me va a hacer creer, como dice ahí en Hechos 17:2. Ellos dudaban, comprobaban y creían, porque veían que era así. ¿Sí? Jesús le dijo, no seas incrédulo, sé creyente, le dijo a Tomás. ¿Sí? Es interesante eso. Y acá hay una cuestión que yo tomé como ejemplo, y vamos a ver estos pasajes, para comparar algunas cosas. Me encontré, cuando uno lee en el griego se pone interesante. Santiago 1, 6 al 8, que me busque uno. Amén. Mateo 14, 31. Primera de Reyes 18, 21. Esos tres pasajes. Santiago 1, 6 al 8, Mateo 14, 31 y Primera de Reyes 18, 21. Ya casi lo tengo. ¿Primera de Reyes cuánto? 18, 21. ¿Qué dice Santiago? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, fíjese que ¿cómo? Estoy mintiendo yo, porque yo dije que dudar era bueno y que no dude. Lo que duda es, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Mauricio dice una cosa y Santiago dice otra. ¿No? Vamos a dejar ese ahí. ¿Qué dice Mateo? Mateo 14. 14, 31.
Eso es el contexto, cuento, ¿no? Estaban ahí, Jesús venía caminando sobre el mar, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, ¿es un fantasma, un fantasma? ¿No? Y Jesús le dice, no, soy yo. Ah, pues si sos vos, decime que ya hay dos, pero será Jesús. Si sos vos, decís que yo camino como en el agua. Bueno, vení, le dice. Y Pedro sale. Corajudo Pedro, porque nadie, los otros 11 se quedan en la barca. Todos siempre nos reímos de Pedro que se hundió, pero Pedro fue el único que se animó. Y empezó a caminar. Pero dice que de repente vio el viento, vio las olas. Dejó de mirar a quién, dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las circunstancias. Y ¿qué pasó? Se empezó a hundir. La serie está Chosen, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Pero tiene la escena de caminar sobre las aguas espectacular, está tan bien hecha, de hecho está tan bien filmada. Claro, uno no es como caminar en el piso, era agua. No sé, como que los pies como que se hundieron un poquito en el agua y caminaba. Y empezó a ver y se empezó a hundir como si fuera un pantano. ¿No? Pues no dice que se cayó al agua, se empezó a hundir. O sea que como lentamente. Entonces están viendo la serie. Y Jesús asió de él y le dijo, lo agarró y dijo, ¿por qué dudaste? ¿Qué era? ¿La duda es buena? ¿O la duda? ¿Cómo Jesús dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Mauricio dice que dudar es bueno, pero Jesús mismo dice que no dudes. Acá tenemos un problema. Alguien tiene que tener razón, alguien tiene que tener equivocado. ¿Qué dice la Biblia de Reyes? 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y Bien. el pueblo nos respondió palabra. Bien. Interesante eso que está ahí. Porque la clave del asunto está en el idioma original. Si ustedes leen ahí en Santiago 1:6 al 8, 1:6 al 8, va a ver que donde dice el que duda, es la palabra diacrino. ¿Sí? Diacrino. ¿Qué significa vacilar, oponerse, retirarse de? O sea, el que vacila o el que se retira, ¿no? Hace esto y hace esto. Eso es donde dice el que duda, en Santiago, está diciendo el que vacila, el que entra y sale, ¿no? Eso quiere decir esta palabra. Ahí en Mateo es re interesante esto, porque de hecho si uno lee el original, dice, la palabra ahí le dice, ¿por qué dudaste? Donde Jesús le dice a Pedro, dudaste. Y si usted lee el original dice, ¿por qué te duplicaste? Dice el texto original. ¿Por qué te duplicaste? ¿Cómo te duplicaste? Duplicar, porque significa, ¿por qué tuviste dos pensamientos? Y la clave está en lo que es Reyes y está en la última parte del pasaje de Santiago, otra vez, por favor. Santiago 1:6 al 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo, el duplicado, una cosa y la otra. Ese va a ser inconstante, porque va para allá, va para acá. Quiere esto y quiere aquello. ¿Y qué nos dice Reyes? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí está, los dos pensamientos, hay dos cosas. ¿Sí? De hecho, la palabra es muy interesante ahí en el hebreo, que es pasak, que es prima de Pesaj, que es Pascua, ¿se acuerdan? Le dijimos que Pascua en realidad significa pasar por algo, ¿se acuerdan? Pesaj. Y esta es pariente de la misma familia, Pasak, que significa saltar encima, brincar, cojear, danzar o vacilar. ¿Hasta cuándo van a estar saltando de acá para allá? ¿Hasta cuándo van a estar pasando por alto de un lado, para pasar para el otro, para Baal, para Jehová? ¿Hasta cuándo van a estar vacilando? ¿Hasta cuándo van a estar renqueando? ¿Hasta cuándo van a estar danzando, bailando con una y con la otra?
Eso es lo que le está diciendo ahí Elías al pueblo. ¿Eso quiere decir? Entonces uno entiende mejor cuál es la duda mala. ¿Por qué dudaste? No es que, volvemos a lo que expliqué antes, ¿no? Dudar en el sentido de, como los debería. ¿Será así, che? Vamos a ver. Pero una vez que yo corroboro, digo, entonces sí, creo más. O lo que dice el libro de Juan, prueben. Viene cualquiera y dice cualquiera, ¿será? Vamos a ver, porque si es de verdad, porque si es de Dios va a resistir su palabra. Dios no se va a molestar porque yo, no, a ver, ¿será cierto? Tenés razón. Dios no se va a molestar con eso. Quizá algún profeta sí, pero Dios no. A esa duda es la que yo me refiero. Esa duda es buena, la duda del científico. ¿Cómo funciona esto? Quiero saber cómo es. ¿Sí? La duda que tiene cualquier persona que se mete a estudiar en un seminario. ¿Por qué se mete? Porque tiene un montón de dudas y quiere saber. ¿Cómo era cuando vos querés estudiar? ¿Tenías dudas? Si no hubiera tenido dudas, no hubiera estudiado nunca. Ahora, la otra duda, la de vacilar, la de estoy un poquito acá y un poquito allá, hoy creo una cosa y mañana otra, o como le pasó a Pedro. Pedro, sí, es Jesús, voy a caminar en el agua. Ay, pero hay mucho viento. Ay, pero es Jesús. Ay, pero el agua es muy blanca, se mueve todo. Ay, pero hay muchas olas. Y se empezó a hundir. Porque dudó. Porque tenía dos pensamientos. Tenía la visión en dos lugares distintos. Como le pasaba al pueblo. Y eso hizo que se empezara a hundir. Que dejara de creer. Esto provocó la incredulidad de esa gente. ¿Sí? La incredulidad no es más que una ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece su corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas que creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. O sea, ponemos a Dios, me falló fulano, me falló, como todos fallamos, ay, Dios capaz que también me falla. Me prometió tal cosa y capaz que no me da. Sobre todo esta gente de los evangelios berretas, ¿no? Más todavía. Pero si me dijeron que yo soy millonario, o esa famosa de antes, venía Cristo y no tenemos problemas. Venía Cristo y tenés problemas y tenés peores. Y, no me falló. Ese chamuyo me vendieron a mí. No, me falló. ¿Quién falló? El hombre falló. Dios falló, no. No falló su palabra, fallaron los comunicadores de la palabra. ¿No? Y el diablo utiliza todo esto. Utiliza esto y reduce a Dios a la condición humana, nos pone como si fuera un hombre más. Y lo tratamos a Dios como si fuera una persona como nosotros. ¿No? ¿Y por qué me fallaste? ¿Y por qué no me dijiste tal cosa? ¿Qué? Una vez uno me dijo, no, pero ¿por qué tanta hambre en el mundo? ¿Y por qué Dios no ayuda? ¿Qué te debe Dios a vos? Me sacó de la casilla y digo, pero ¿qué te debe Dios? ¿Tiene alguna deuda Dios con vos? Te dio vida, te da trabajo, te da comida, te da salud. Vos estás en deuda con Él. Él no te debe nada, a nosotros no nos debe nada. Él no es responsable, no está acá para ayudarnos y solucionar nuestro problema. Él es Señor, está para ser servido, es Señor. En Génesis 3, no voy a poder terminar. Génesis 3, 4 y 5, vemos cómo trabaja Satanás con esto. Y vamos a tener que hablar acá, ni siquiera vamos a terminar el tema dentro de hoy. Génesis 3, 4 y 5, vemos cómo Satanás humaniza a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios había dicho, no toquen, no coman de ese árbol, ¿no? Porque es cierto que van a morir si ustedes comen de ese árbol. Vino la serpiente, habló con la mujer, ya hablaba con Satanás, un mal negocio, tenía que hablar con él. Y la mujer le dijo algo que no era del todo correcto. Le dijo, no, pues me dijeron que ese árbol no tenemos que comer, ni siquiera mirarlo. Nunca dijo a Dios que no lo mira, dijo que no como. Pero ella dijo, ni mirarlo siquiera. Y porque si hacemos esto vamos a morir, ¿no? Le dijo de espalda larga, ¿no? Hay que mirarlo. Entonces, el diablo le dijo, no moriréis. O sea, ¿qué le está diciendo? Dios le miente. Dios le dijo eso. Está mintiendo de eso ustedes. Sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que pasa es que Él es un egoísta. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Porque si ustedes comen esa fruta de banana, van a ser como el Dios creador del universo. ¿No? Y van a ser como Él. Claro, en la letra chica del contrato decía, este paréntesis chiquitito, sabiendo el bien y el mal. Pero no fue lo que Eva más escuchó, sino serán como Dios. Si yo no como esa fruta, voy a ser como Dios.
mar, chiquititos, bajitas, serán como Dios. ¿No? Y ella dijo, oh, qué egoísta, Dios no quiere que seamos como Él. Mintió, dijo que vamos a morir, no. Y ponen a Dios a nivel humano. Dios es un egoísta, tiene sus propios intereses que me quiere perjudicar a mí, ¿no? Y Él me miente, no me dice la verdad. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Y la mujer, y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Lo miró. Ella ha dicho que lo mire, ¿no? Y que era agradable a los ojos. Es verdad que no lo había visto, porque cuando lo miró dijo, ¡ay, lindo la fruta es linda, ¿no? Agradable a los ojos. Y dice, y codiciable para alcanzar sabiduría, que es lo que le habían prometido. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió con ella. Ya sabemos el resto de la historia. Acá estamos con este mundo tan hermoso y maravilloso que nos plantea, ¿no? Menos mal que podemos comprar pedazos de cielo ya, ¿no? Bien, ¿se dan cuenta? La incredulidad reduce a Dios al nivel nuestro. Nosotros creemos que Él es como nosotros, y por más que Dios a veces se llama antropomorfizar, toma forma humana para que entendamos, cuando habla de los brazos de Dios que te sostiene, ¿no? Es humano, que te tiene. Claro, trata de que nosotros entendamos a un Dios cercano, pero no es que Dios es un hombre, como dijo uno de los fundadores de esta iglesia, Dios es un tipo de 1,80 m, ¿no? No, Dios no es un tipo de 1,80 m. Dios es algo que tan indescriptible para nosotros que tenemos que tratar de usar figuras humanas para representarlo como más o menos. Pero Dios no es un hombre. Entonces, creer que Dios va a actuar como todos los hombres que yo conocí, mentirme, engañarme, traicionarme, no. Dios, lo que Él dice lo va a cumplir a rajatabla. Si no, miren Israel. Lo que Él dice va a pasar sí o sí, porque es Dios. Y Él no miente, y Él no cambia. Él va a ser siempre igual. Van a pasar 1.000.000 de años y Dios va a ser igual. Su palabra no va a cambiar, va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Entonces, sabiendo quién es Él, podemos tener más fe, o no. Porque a veces, sabiendo quién es Él, aún así, dudamos, no creemos. Pero eso vamos a tener que verlo ya en la próxima. No voy a terminar ni a palo. ¿Para qué me voy a apurar por tener algo? Si me falta un montón y para hacerlo así nomás, pues terminar la semana que viene con esto de incredulidad. Algunos que otro picadillo capaz que incorporo y ya el cierre que tengo preparado y ya la semana que viene cerraríamos ya con mi parte de pecado y después ya deben venir a hablar del cielo, del paraíso y ojo si no le venden los terrenos. Bueno,